Los biopics podrían considerarse un género aparte dentro del cine, pero si encima son de músicos o grupos musicales, ya tienen un éxito mucho más importante y con más alcance. Y tres de los títulos que más dieron que hablar en su momento los repasamos hoy. Los repasamos y los enfrentamos, además en un momento en el que parece que está más de moda que nunca. Hemos tenido hace muy poco el, vamos a decir, biopic de Bob Marley. Dentro de poco vamos a tener también títulos muy esperados como el de Amy Winehouse. Y si no me equivoco, el año que viene nos vienen dos de los más potentes, como el de Michael Jackson, a ver hasta dónde llegan. Y por supuesto el de Bob Dylan, con el actor de moda Timothée Chalamet encarnándole, y que podría ser, quién sabe, uno de los que pueda valerle el Oscar a uno de los intérpretes. Un género, un subgénero que suele venir acompañado de buenas críticas y también de éxito para sus realizadores y también, por supuesto, para sus actores, que cuando lo hacen bien, si no son ganadores de Oscars, Globos de Oro y todo esto, se quedan muy cerca. Voy a empezar por ver la película de Clint Eastwood unos pocos años antes de Sin Perdón, que sería la película que le pondría en su sitio, pero que ver ya empezaba a ser uno de los títulos que más daba a conocer o más daba a entender que este director, este actor rudo del Spaghetti Western, empezaba a ser un director al que había que tener muy en cuenta, y con Ver yo creo que ya se ganó el favor de mucha de la crítica que todavía a lo mejor estaba un poquito reticente. La biografía, vamos a decir, de Charlie Parker, uno de los músicos de jazz más importantes, sino incluso para muchos de los entendidos, el más influyente de este género musical tan especial, tan peculiar, en el que no hay digamos, guión preestablecido y donde se improvisa básicamente, lo cual hace que sea un género muy especial, muy rico, muy diferente a lo habitual, aunque también es un tipo de música que o la entiendes o te causa rechazo. Es una de las cosas que a mí más me ha costado de ver, porque es una película muy bien hecha en muchos sentidos, la interpretación, lo que aborda como, digamos, género biopic, que es una de las cosas en las que ya voy a tener más en cuenta a la hora de ganar, ser ganador o elegir ganador a este triple versus, cuál para mi gusto está mejor conseguida o cuál no tanto. El de que sea una película que aborde de una forma clara y directa lo que sería la vida y milagros, lo bueno, lo malo, los claroscuros, la parte más potente, la parte menos potente de los artistas en cuestión. Y con Charlie Parker, el bueno de Clint Eastwood nos ofreció un buen ejercicio de biopic para conocer mejor qué había detrás de esta estrella, de este auténtico referente del jazz. Con un Forest Whitaker que está estupendo, la verdad es que no le valdría el Oscar, pero lo conseguía poquito tiempo después, y que la verdad es que está estupendo porque además es un biopic de estos incómodos de ver, es decir, no es amable. Charlie Parker tenía muchos claros oscuros, fue un genio de la música en su género, pero también detrás de él había mucha controversia, además con un tema que tiene detrás con una muerte de un familiar cercano y demás, por tanto le influenció mucho a la hora de su día a día o a la hora de bajar los infiernos. Una vez más, los tres artistas que hoy vamos a contar sus vidas con sus tres biopics tuvieron graves problemas en cuanto a lo afectivo, en cuanto a sus vidas íntimas y también con las drogas, y el caso de Charlie Parker fue más que importante. De hecho le truncó, y acompañado también por una depresión, truncó su carrera de una forma importante y de hecho falleció a una corta edad. También ocurrió con el bueno de Elvis. Charlie Parker fue un referente en cuanto al jazz, que es un género, como he dicho antes, muy especial, y que si te gusta es una película que seguramente ames, porque hay mucho jazz en la película, también mucha evolución de la carrera musical de este artista. Pero si no te gusta tanto, o te gusta pero tampoco te entusiasma, como puede ser mi caso, o sea, la escuchas un rato y no pasa nada, pero si la escuchas demasiado rato, es un poco cansina. A mí me resulta bastante cansina, bastante pesada. La película en sí también tiene ese problema. Y a mí me pasó ese tema, que por ejemplo con el caso de Elvis o con el caso de Ray no me ocurrió eso. Cada vez que suena esa música de esos artistas te encanta. El caso, por ejemplo, de Bohemian Rhapsody es un caso muy evidente. Hay tanto de Freddie Mercury y de Queen que si te gusta esa música te encanta. Es una película muy fácil de seguir porque es una música que te mete mucho en la película. Pero aquí suena mucho jazz, demasiado jazz, a veces demasiado cansino, y hace que a veces la película resulte más cansina o más, ¿cómo decirlo?, más pesada de seguir que otra cosa. Pero como ejercicio de película, como ejercicio de biopic, es muy ejemplar, porque además está muy bien realizada. Yo creo que aquí Clint Eastwood no estaba todavía a su mejor nivel, estaba ya experimentando mucho el cine que después acostumbraría a tenernos en la mayoría de sus películas, pero todavía se estaba encontrando, por así decirlo. Pero ya tiene muchas de sus buenas características. Y además,
Como ya he dicho antes, para que una película de este tipo, un biopic de un músico o de un grupo musical funcione, para mi gusto, tenemos que entender mejor lo que era su carrera, sus inicios, su etapa media, sus grandes éxitos, sus colaboraciones, también sus claroscuros, pero un poco de todo. Y por ejemplo, en el caso de Elvis hay cosas que no me convencen, o el caso de Ray, el caso de la película de Ray Charles, es posiblemente ejemplar en ese sentido. Con el caso de Charlie Parker, yo creo que se ahonda demasiado en el drama interno o lo que había detrás de este personaje, sus momentos más de bajón, oscuros, depresión y drogas, que en la etapa de músico, pero sí que hay la suficiente para disfrutarla. Yo estoy convencido que es una película que para los amantes del jazz o los que sigan a músicos como este, es una película ejemplar y muy disfrutable, porque vemos mucho de ese Charlie Parker, de, bueno, pues un gran genio de la música de este tipo. Y aún así, aunque no sea una música que te encante, como es mi caso, que está bien, pero tampoco me entusiasma y me cansa demasiado si lo escucho mucho tiempo, se disfruta bastante y se ve muy bien lo que fue la grandeza de este personaje. Por tanto, yo creo que es un muy buen biopic, solo que si no eres amante del jazz te va a costar. Por tanto, buena película, pero para mi gusto no es la mejor de las tres en muchos sentidos y por tanto la dejaría en el segundo lugar y la pondría un 6,5, 6,75. Paso ahora a la más reciente, la que nos llegaría hace muy poquito tiempo, hace poco más de un año, Elvis con Baz Luhrmann, que ya sabéis que desde hace un tiempo es uno de los directores que está en mi lista negra, por cosas como esta, por películas como esta. Es un director muy cansino, a mí me desborda. Es decir, es un director que parece que se tomó 5 Red Bulls para cualquier plano de la película o cualquier montaje de la película o cualquier escena. O sea, por ejemplo, te puedes comparar con directores que pueden tener un tipo de rodaje o de forma de rodar o de montaje muy acelerado, muy exagerado, como puede ser el caso de Scorsese, pero no está todo el rato a lo loco y acelerado, sino que hay ratos que sí y hay ratos que no. Y con Baz Luhrmann me pasa que parece que está siempre con 5 Red Bulls en su cuerpo. Y es como que hay escenas que podría tener más reposo y es todo lo contrario. Tengo que decir que ahora que la he vuelto a ver, el segundo visionado de Elvis, me ha convencido un poquito más. He limado asperezas con la película, no tanto con Baz Luhrmann, pero sí con la propia película. Y hay que decir que en el caso contrario de Bear, a mí Elvis me parece que es un gigante de la música y es un artista que me parece increíble. Es cierto que, en fin, Charlie Parker en su género fue uno de los más grandes, pero Elvis me gusta más su música y me gusta más cómo canta o sus actuaciones y demás. Por tanto, cada vez que Elvis actúa en la película o suena algo de Elvis, a mí me encanta. Lo que pasa es que, y esto se lo he hecho en cara a Baz Luhrmann y por eso le tengo la lista negra, no suena tanto como debería sonar, o hay momentos donde está deslumbrando cómo se está haciendo, y además el actor lo hace muy bien, y se va a otra cosa, o se va a un flashback, o lo que es peor, hay momentos de la película, 2 o 3 momentos donde suena hip hop actual, que dices, vamos a ver, ¿cómo puedes estar haciendo la biografía de un actor, de un artista como Elvis, de una época determinada de la música tan concreta como la de Elvis, que sí, que tenía mucha influencia de la música negra y todo lo que tú quieras, pero que cómo me puedes sacar hip hop, que es algo actual, del siglo XXI, de los años de ahora, que además el hip hop ahora está por todas partes? El hip hop en Estados Unidos es como en España el reggaetón, que está por todas partes y no hay manera de sacárselo de encima. Que habrá cosas que molen, pero en general es una música más molesta que otra cosa. ¿Cómo puedes meter hip hop en un artista como Elvis? Es que tiene que sonar Elvis el 100% de la película. No me metas hip hop. Y si me metes algo de las influencias negras y demás de Elvis, porque están en su forma de entender la música, me parece muy bien. A mí eso me parece una rayada mental del tío este, del Baz Luhrmann, que de verdad es para cogerle del cuello y decirle, vamos, céntrate, si quieres meter hip hop, hazte una biografía de un cantante de hip hop. No, pues seguramente haga un biopic de un hip hop de alguien importante de la hora de que esté ahora de moda en hip hop y te saque a Elvis o a yo que sé qué. Es que yo, de verdad, hay cosas que me parecen muy molestias. Y el Baz Luhrmann este es lo que le pasa, que es que hace algunas tonterías que yo no sé, voy a hacer alguna tontería para que se note que soy yo y no es otro director normal y corriente, y que aunque se hable mal, por lo menos se habla de ello. Y digo, oye, mira, qué original, que ha metido un artista, no tiene nada que ver con Elvis. Y a mí me saca mucho a la película. Además, hay una cosa con Elvis que sigo sin compartirlo, y es que más que una biografía de Elvis, es una biografía de Elvis desde los ojos de su representante, que es muy interesante porque es cierto que fue un representante que de alguna manera casi le tuvo medio secuestrado en muchos sentidos, o no le dejó
a lo mejor pues explayarse como le hubiera gustado, o le impidió, por ejemplo, actuar fuera de Estados Unidos, que es una cosa muy sorprendente, siendo alguien tan gigante como fue en su momento Elvis, ¿no? Y se dejó influenciar demasiado por este personaje que era como una especie de vendehumos, ¿no? Y de alguna manera casi como que le estafó en muchos sentidos, y de hecho después se confirmó que, bueno, básicamente se llevó como la mitad de los monumentos de este cantante durante su época dorada, lo cual es increíble, ¿no? Es muy interesante ver lo que podía haber detrás de Elvis con la figura de su representante, pero para mi gusto está demasiado presente. Es cierto que es Tom Hanks, y bueno, pues siempre tiene su aquel, pero para mi gusto es bastante más molesta que otra cosa. Y hay muchos momentos donde vemos al representante o la voz, ¿no?, del representante, y me sobra, a mí me cuesta. Yo quiero ver a Elvis, yo quiero escuchar a Elvis, yo quiero ver a Elvis con esto, yo quiero ver los problemas de Elvis con esto, con lo otro, sus temas mentales, sus problemas con las drogas, que aquí la verdad es que se pasa muy por encima de ellos, más que al representante o a sus tonterías o a sus cosas o a sus estafas que están en la película o lo que le hizo al protagonista. Por tanto, es un biopic de Elvis un poco, para mi gusto, fallido en ese sentido. Hay menos Elvis de lo que tendría que haber. Cuando está, es muy potente, y por ejemplo a mí la segunda o la última hora de la película me gusta mucho más que el resto de la película. ¿Por qué? Porque es cuando más brilla Elvis, cuando más actúa Elvis. Hay momentos muy buenos, como cuando se coge una rabieta tremenda en mitad de una actuación y despido al representante, que es un momento muy potente. Pero es que cuando suena Elvis es tan bueno y está tan bien hecho que dices, coño, no me lo cortes, o no te vayas a un flashback en el que está el muchacho ahí nubilado con la música negra. Eso ya lo hemos visto, que sí que está muy bien, que de ahí viene, de ahí surge el gusto musical o el estilo musical de Elvis. Me parece muy bien, pero yo me lo has contado antes. ¿Por qué la gente sale tan entusiasmada con Bohemian Rhapsody siendo un biopic fallido en muchos sentidos? Como por ejemplo el meterse muy poco en el tema de las drogas de Freddie Mercury. ¿Por qué? Porque se escucha a Freddie Mercury y a Queen por todos lados y a todas de una forma tremenda y lujosa. Y de hecho, la media a la final es prácticamente el gran concierto de Queen, íntegro prácticamente en Wembley. Claro, así que el fan de Freddie Mercury o de Queen sale de la película extasiado porque ha visto, vamos, una maravilla. Con Elvis da la sensación de que te han dejado muchas cosas por contar. Y de hecho la parte final, el problema que tiene personal con su mujer o con la hija y demás, el problema de las drogas, se pasa muy por encima. ¿Por qué? Porque hemos estado tanto tiempo de la película, y además es una película bastante larga, con el tema del manager, con el tema de los inicios, con el tema de no sé qué, que a lo mejor una etapa que hubiera sido muy potente en lo actoral y también en lo interesante del personaje, lo tienes que tocar muy poco por encima porque es que ya nos vamos a las 3 horas y media si nos alargamos un poco. Y creo que ahí les faltó un poco de cabeza. También, claro, si te pones a hacer tonterías con el hip hop, tonterías con no sé qué, tonterías con no sé cuánto, pues se te va el tiempo que podrías haberle dedicado a otras cosas más interesantes. Aún así, Elvis es un buen biopic, claro que sí, pero creo que hemos perdido una gran ocasión para ver el gran biopic de Elvis, porque hay muchos lujos detrás en cuanto a la ambientación, en cuanto al propio actor, que está estupendo en su rol de Elvis, sobre todo evidentemente en lo que serían los bailes y demás. Pero es que Elvis tenía tanta presencia, tanta potencia, tanto magnetismo, y era tan bueno sobre el escenario, que a mí me duele que no se le vea más en la película y no brille más las actuaciones de Elvis en la película. Por ejemplo, hay momentos que dices, oye, cuando repasan la parte final, los momentos así álgidos de la carrera de Elvis, este tío actuó junto a Sinatra. Pues habría estado increíblemente cojonudo que lo hubieran hecho de verdad, bueno, de verdad, a lo Forrest Gump, vamos a decir, en la película, que se hubiera visto el momento en el que colabora con Sinatra y cosas por el estilo. ¿Por qué no me enseñáis esto? ¿Por qué? Pues porque nos enseñáis demasiado las tonterías del manager y no sé qué, no sé cuánto. Que puede ser interesante, pero que de alguna forma secuestra mucho del interés que podría haber tenido la película. Es un producto muy interesante en muchos aspectos, pero muy decepcionante en otros. Y también eso, esa idea de que tenga que ser tan montaje, acelerado, ritmos, no sé cuánto, saltos en el tiempo, es una película abrumadora en muchos ratos que te agota, además al principio de la película, con lo cual entras en ella como, espérate, que me estás contando 50 cosas a la vez y quiero ir con calma. Por eso creo que también yo ahora la he digerido un poquito mejor en el segundo visionado, porque ya sabía a lo que me enfrentaba, pero creo que es un biopic que podría haber sido la leche en muchos aspectos y se ha quedado un poco en... Está bien, pero... Y yo lo siento mucho, pero a que le subiera la nota respecto al primer visionado, Baz Luhrmann sigue en la lista negra porque
ahora que he revisionado, por ejemplo, Moulin Rouge y no sé qué, son películas que son de verdad súper cansinas y me molesta mucho este hombre. Así que la pondría un 7,25 o 7,5 porque al final yo creo que Elvis es tan grande que compensa las deficiencias que tiene la película. Y termino con lo que ya digo es, para mi gusto, la gran ganadora del triple versus, que es la de Ray, este biopic de Ray Charles, otro gigante de la música, que vamos, yo creo que dejó huella en muchos sentidos y de hecho, o sea, te pones a pensar y en los últimos años habrá habido un montón de películas, de series o de anuncios que han tenido la música de Ray Charles detrás. Era un gigante de la música en muchos sentidos. Pero la película Ray, que le valió el Oscar además a su protagonista, yo creo que resume perfectamente lo que para mi gusto, al menos, para mi gusto, tiene que tener un biopic de un cantante o de un grupo musical. Que es prácticamente contártelo todo. La vida de Milagros, la parte buena, la parte oscura, la parte chunga y la parte musical. Prácticamente vemos todo lo más importante, lo más reseñable de Ray Charles como músico. Desde su niñez, su influencia para crecer como músico, lo que le ocurrió para acabar siendo ciego, el problema que tuvo detrás con la muerte de su hermano pequeño, que además le arrastró mentalmente en muchos detalles. Por supuesto, lo mujeriego que era, el verse que también era una persona, pues en fin, con sus cosillas. Y por supuesto el tema de las drogas, que además aquí, a diferencia de Elvis o a diferencia de Bear, bueno, Bear también, pero no tanto, aquí es muy importante la película. Hay mucha parte de la película donde vemos la bajada a los infiernos del bueno de Ray Charles con la heroína y demás. Y eso es muy interesante. Si tienes a un personaje que tuvo una época muy truculenta con las drogas o otro tema, tienes que contarlo. Quiero ver lo que hacen con Michael Jackson. No me extrañaría que en los tiempos políticamente correctos actuales casi que no se pase ni siquiera por encima de lo ocurrido con los niños y todo esto de la finca esta que tenía y tal y cual, en los juicios y todo esto. No me extrañaría, ¿eh? A ver, Michael Jackson también fue muy grande en lo suyo, pero si haces un biopic de Michael Jackson con muchos lujos y pasas de puntillas por su parte oscura o con dudas, habrá que ser crítico con ello. Con Ray no pasa eso. Con Ray te lo cuentan todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Y además, la parte musical es muy brillante en todos los aspectos. Toda la carrera musical, en su parte que va creciendo, en la parte en la que ya empieza a ser una figura importante. En cuanto a las actuaciones musicales y demás, sin ser a lo mejor una música que te entusiasme, es tan buena, y está tan bien hecha y tan bien realizada en todos los sentidos, y suena tanto y tan bien, que te gusta, que entras más en la película. En ese sentido, Ray creo que tiene lo mejor de por ejemplo, lo mejor de Bear, lo mejor de Elvis en muchos sentidos, y lo mejor, por ejemplo, que he dicho antes, de Bohemian Rhapsody. Vamos, un fan de Ray Charles seguro que disfruta con esta película una barbaridad. Pero es un biopic que yo ya he visto 3 o 4 veces y sigue siendo igual de bien hecho y igual de impactante en muchos sentidos. Sales de la película, que además es una película bastante larga, con la sensación de haber visto un gran producto cinematográfico, una gran actuación, una muy buena ambientación y que además te han contado todo, prácticamente con pelos y señales de la vida de Ray Charles, que además fue una figura que, a diferencia de los otros dos artistas, pues murió ya bastante mayor. Coqueteos muy curiosos y muy interesantes con el tema político. Al principio como que no quería meterse en líos políticos, por ejemplo, con Elvis pasó todo lo contrario, con el tema la discriminación racial y demás, pero que también te cuentan cómo hubo un momento en el que giró 180 grados esa forma de pensar y se involucró de lleno y también le costaría bastantes disgustos. Todo eso está en la película y creo que está muy bien contado. Y creo que es una película que dices, ¿qué le puedes poner de malo o de pega o que podría mejorar? Bajo mi punto de vista, no hay nada que achacarle negativo a Ray o que pueda mejorar la película o que pueda contar más la figura de Ray Charles. Y eso es lo que para mi gusto hace que esta película sea el biopic perfecto, el biopic en el que a partir de ahora, cada vez que quieras contar la vida de un artista, tengas que fijarte para intentar imitar y trasladarlo al artista que quieres contar. Para mi gusto es el biopic perfecto y le pongo, por supuesto, con diferencia la mejor nota porque para mi gusto es la mejor de las tres y la que más me convence. La pondría tranquilamente 8,5, 8,75 y yo creo que incluso, dada su perfección en muchos sentidos, la debería poner una nota de un 9, que pocos 9 pongo yo. En fin, es mi opinión, ya sabéis, como siempre, cada uno que piense lo que quiera. Elvis además tuvo muy buenas críticas, lo que pasa es que como Elvis era tan grande, que al final con que suene un poco ya entusiasma, y era una película también muy interesante. Pero yo me quedo con diferencia con Ray, segundo puesto pondría a Bear como película y tercero a Elvis. Y como siempre ya sabéis, para Franz de Robocop, no os metes en lío.